Buenos días, amigos del viernes. Tenemos mucho que discutir hoy y buenas noticias. Quiero que sepan que estamos procesando esto. Mientras procesamos esto, tengan en cuenta que nuestros defensores están funcionando. Esta semana nos muestra que su trabajo en Medicaid ha tenido un impacto en cuanto a lo que el Congreso está pensando hacer en cuanto a reconciliación. Voy a hablar un poco sobre lo que ha pasado en el estado y después entraré a hablar sobre la ley de reconciliación y el presupuesto del presidente que ya salió, y así que hablaremos sobre algunas de las cosas que se mencionan ahí. Para ponerle contexto, tenemos muchos aquí que hemos estado siguiendo lo que el Congreso está haciendo. Algunos de ustedes han estado llamando desde enero, febrero, y puede ser eh, puede ser demasiado. Están haciendo muchas cosas y tal vez no están recibiendo retroalimentación, y saben que ustedes saben que el retraso del proceso es una victoria y es muy importante en cuanto a a lo que hemos ganado como defensores. El proceso es un poco lento, y les voy a decir lo que hemos estado haciendo esta semana. Cuando hablo de nosotros, estamos hablando de nosotros, el colectivo de los defensores de la gente con discapacidades. Es simple, es nuestro momento. Solo entiendan que todo lo que ustedes están sintiendo, todo lo que están haciendo y todo lo que el hecho de falta de retroalimentación que no están recibiendo de los legisladores, otra gente también lo ha sentido. Y nosotros estamos en un momento positivo porque muchos de los que han estado antes de nosotros, que han estado abo- estaban abogando por cosas que no existían, por las habilidades de vivir en instituciones o tener acceso a educación, o para establecer el hecho de que gente con discapacidad tuvieran derechos civiles. De alguna manera, estamos parándonos en los hombros de gente que ha estado antes abogando para que tengamos derechos y cosas que ahora tenemos. Y eso también es importante, pero el momento de ahora es que se debe a los esfuerzos que se han llevado a cabo anteriormente, y estamos en una posición que tenemos mucho más que perder por el éxito que se ha tenido anteriormente. Es una pelea diferente, pero también al mismo tiempo es la misma. Mucha gente en Wisconsin, perdón, me ha estado molestando el polen. Mucha gente en Wisconsin está haciendo esa conexión. Este es un artículo muy bonito, en forma larga, ah, sobre una pieza histórica la proyección de una familia y lo que concierne en cuanto al futuro, y lo que han estado por mucho tiempo peleando anteriormente, y que no es lo mismo. Estas son historias que hemos visto. No hay muchas, pero por lo menos dos. Y si ustedes han estado por mucho tiempo en este campo, abogando en el campo como profesionales, por, eh, por generaciones con su familia, estas son las conversaciones que son muy importantes y hacer públicas, porque hay mucha gente que está en la posición de hacer recortes, que no saben
o no conocen cómo eran las condiciones para la gente con discapacidades cuando no había protecciones. Y claro que podemos mejorar esos programas, pero la perspectiva de la gente que tiene del pasado y del futuro es algo que es extraordinariamente muy positivo para que, o muy importante para que los legisladores entiendan y sepan. También tenemos perspectivas similares y hay una necesidad de, de sacar esas historias a la luz o hacer un tipo de periodismo independiente, escribiendo sus propias historias y publicándolas en TikTok o en medios sociales. Mientras más tengamos más volumen de estas perspectivas, es un recordatorio más para las gentes, las personas que están haciendo estas decisiones. YouTube necesita más de ustedes. Este es un ejemplo de un video que uno de nuestras personas que abogan a nivel de comunidad se enfocó en el fraude, desperdicio y abuso. Muchos de ustedes, si sepan o no, ustedes son creadores de contenido. Han estado pasando publicando en medios sociales, han estado mandando cartas a los periódicos, han creado materiales sobre su historia y a lo mejor lo han hecho múltiples veces. Pues esta es otra oportunidad para decir, puedo escribir, puedo condensarlo a 3 minutos o menos para, para enviar el mensaje al mundo. Es una buena manera de reempacar nuestra historia y mandarla de nuevo, y es también importante compartirla para explicar cómo funcionan estos programas, porque hay muchas ideas sobre quién está en Medicaid o qué es lo que hace, y hemos hablado de eso anteriormente. Estas son maneras de mostrarlo a través de múltiples maneras y videos y qué significa para la vida de la gente y la vida en realidad, porque creo que hay mucho enfoque en quién está actualmente recibiendo Medicaid y apoyos y servicios, pero no hay mucho enfoque en cuanto a toda la otra gente que son importantes para que la persona reciba el cuidado o pueda volver a solicitar, y muchas personas que están suplementando el cuidado o los sistemas, esos son un grupo importante que han sido afectados por los recortes de Medicare y eso no ha recibido mucha atención. Eh, un, un mensaje de vibra positiva a los pediatras de nuestra comunidad. En esta semana hubo una opinión en el periódico Capital Times de un pediatra o una organización de pediatras, y aquí les puse un resumen de, de ese artículo. Estos son los primeros 2 párrafos sobre el lenguaje que se utilizó. Es, es una historia muy bonita sobre esto es lo que se necesita en mi práctica sobre la gente quienes son mis clientes, especialmente si eran ustedes pediatras o enfermeros, enfermeras. Sus historias son muy importantes de la gente a quien ustedes prestan servicios y lo que están haciendo para sus pacientes. Hay una oportunidad muy buena para que estas personas hagan que Medicaid se vea como algo muy real, y para los legisladores hemos recibiendo,
Hay legisladores que han estado, que han dejado de responder a lo que se les ha dicho. Ustedes están haciendo todo en buena fe y en una democracia eso es importante y tienen que seguir haciendo eso. Pero quiero decirles que cuando la gente deja de responderles, es el no responder es esencialmente una estrategia de no responder. Es como decir, dejan de comunicarse conmigo porque no quiero escuchar lo que tienen que decir. En una democracia representativa, los legisladores tienen como trabajo responder a las personas que viven dentro de sus áreas de representación y no están pidiendo que les envíen una carta, quieren hablar sobre política que les concierne y que los legisladores tienen que votar y tienen que decidir si apoyan o no apoyan esas cosas que les conciernen. Si ustedes pueden, si no pueden comunicarse, interactuar con los legisladores y han llamado, enviado un email y si les han dicho que no se pueden reunir con nadie por razones de seguridad o que simplemente dejan de hacer esas cosas, esa no es una buena manera de terminar este ciclo de retroalimentación. Les, es- les están dando información que no es válida, que no es verdadera en cuanto a sus experiencias y no están tampoco accesibles para interactuar con usted. Es importante, pero en este momento, si no pueden comunicarse con sus legisladores, es importante asegurarse de que la gente que, que sepan por qué usted tiene preocupaciones, por qué quiere hablar, que usted, que creo que es importante para que sus vecinos, para que la prensa entienda por qué tanta gente está en clamor de querer comunicarse con los legisladores y por qué no están respondiendo a lo que la gente les quiere decir. También ah, tenemos gente que nos ha estado preguntando y hay gente que está haciendo cosas todos los días, cada semana, y es difícil cuando no reciben información, retroalimentación de los legisladores como respuesta de seguir haciéndolo. Esa es la estrategia, esa es una estrategia de ellos, así que tienen que seguir llamando. La respuesta es sí. Y cuando la gente estamos, nosotros somos los responsables en la sala. Eh, yo soy una madre, por ejemplo, y tengo la experiencia, ustedes igual si son madres, también la experiencia de que si uno se dice una vez que a lo mejor mágicamente me escuchan. Y entienden lo que estoy diciendo. Ustedes no están aquí porque uno de sus trabajos es tener que volver a repetirse a ustedes mismas. Entonces, volverse a repetir, mientras que se están hablando a ustedes mismos. Dicen, tienes que escuchar algo muchas veces antes de que en verdad escuchen. Y estamos viendo los frutos de eso ahora, Ana. Hemos estado hablando de temas de enero y ahora es la segunda semana de mayo. Y así ahora, esta semana, bastantes cosas han terminado en donde todas esas cosas que estamos hablando, todas esas personas que no estaban tratando de escuchar, recién ahora sí está importando y hemos estado haciendo los cambios. Tenemos un poco de idea en nuestro como un calendario de evento porque sabemos que es difícil.
seguir yendo, seguir trabajando. Estas son simplemente algunas ideas. Quizás me quieren imprimir, quizás ustedes tienen un calendario con sus propias ideas. Quiero señalarles unas cuantas cosas. Primeramente, tomen un tiempo para cuidarse a ustedes esta semana. Hay bastantes cosas que están pasando. Simplemente sepan que en este calendario estamos notando algunas cosas que ustedes pueden hacer para ustedes mismos y noten que no tienen que hacer algo grande cada día, algo simple nomás. Quizás algo simple tan como escuchar este webinar y después pasar la información a otras personas o compartirlo con otros. Cualquier cosa que ustedes quieran y de cualquier forma que se vea, esas cosas pequeñas son significativas. Para aquellos de ustedes que son parte de organizaciones o de negocios pequeños, un grupo en el estado ha empezado una competición amable y tienen múltiples facilidades, ubicaciones en el estado. Y como que han empezado una competición amable entre sí mismos. Y eso también puede estar pasando en la área de ustedes. Ustedes quizás podrían empezar un tabla de regalos para invitar a más gente, invitar a representantes del distrito, invitar a aprendices de los estados. Y después pueden traquear cuántas personas han llamado, cuántas personas han mandado correo electrónico, cuántas menos personas han escrito cartas personales. Creo que es importante no solamente celebrar las cosas que han pasado, pero también simplemente colectar y celebrar el volumen del trabajo que ustedes están haciendo y tienen que hacerlo en comunidad. Así que solo una idea. Es algo que a través de las semanas quizás puede ser una forma de mantener a la gente motivada. Y dejarles saber de que muchas de nosotros también están haciendo este mismo trabajo. Porque la abogacía puede ser un poco solidaria, porque no se conocen todas las personas que están haciendo el mismo trabajo. Eh, Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que está pasando con la reconciliación? La, la foto grande es de que muchas cosas están pasando. La mayoría de esa situación van a ser sobre dos cosas. ¿Qué está en la reconciliación? ¿Está cambiando? ¿Y qué se incluye en el presupuesto del 2016? Ok, ¿dónde estamos? Estamos en el mismo lugar en donde hemos estado por los últimos 6 meses, porque todos esos comités de cosas que están tratando de crear ideas sobre el presupuesto, se les está acabando el tiempo. Y es que la casa va a seguir adelante con los planes. Y necesitan los votos completos, específicamente en el 19. Y tienen que pasar a través de la casa antes de que se pongan en los distritos. Y el Congreso va a regresar en Wisconsin el 23 de mayo, cual es un viernes. Ellos van a regresar en el estado en las próximas 2 semanas. Y quizás ya hayan votado o hayan votado. Así que ahora es el momento para empezar a planear, para actuar con estos representantes, para cuando ellos regresen a Wisconsin. Vamos a preguntar, ¿qué información traía su voto? Y podemos aprender más sobre qué es lo que está incluido en la ley, en esta ley de reconciliación. Esta semana, yo estaba revisando esta presentación a las 8:45 de esta mañana. ¿Por qué? Porque las cosas cambian todos los días
en términos de qué es lo que el Congreso se siente que va a pasar. La semana pasada tuvimos una conversación muy grande sobre qué es lo que pensamos el Comité de Energía y Comercio. Y ellos están teniendo conferencias que se llaman market hearings, sobre qué cortes y cómo van a ser cortes, específicamente en programas de Medicare y SNAP. Esta semana, pues, he estado negociando toda la semana y aún he estado teniendo problemas. Esta mañana están anticipando más conferencias de estas formas. El 13 de mayo, que es el próximo martes. De todos modos, esas conferencias no han sido publicadas al público, cual significa es de que yo creo que quizás todavía no saben qué lenguaje va a ser incluido en el documento. Así que hasta ahorita lo que está siendo documentado al público en la red es que todos esos tres comités van a tener una conferencia el próximo martes, 12 de mayo, y va a ser estratégico de que todos estos tres comités tengan la conferencia el mismo día, porque la idea es que hay muchas cosas que están pasando en un tiempo límite, pero lo necesitamos para poder ver qué es lo que está pasando en la rama legislativa. Y esta información no tiene que ser divulgada sino hasta 24 horas antes de la conferencia. Pero esto va a pasar el martes, significa de que el lunes ellos tienen que publicar el lenguaje de lo que va a ser incluido en el documento. Y esas conferencias no son como conferencias públicas, son simplemente para el comité. Y regularmente para que las personas en el comité debatan y discutan. Ahorita, no importa si es que se hacen conferencias o no, todavía tenemos varios días conferenciales de contribuyentes. Ustedes pueden hacer preguntas sobre qué es lo que planean hacer y qué es lo que eso significa para personas como yo, para personas en mi comunidad. Y vamos a cubrir algunas de esas ideas en un minuto. Así que esta semana, lo que está pasando, ya ha pasado, recuerden, el Comité de Energía y Comercio les van a cortar al menos de 800 billones de dólares. Ha habido bastante discusión sobre cuántos costos se van a cortar. El liderazgo has dicho, de dos ideas que pueden reducir la experiencia. Yo no creo que funcionaría, no hay suficiente apoyo específicamente para la población de Medicare, el cual es 100%, 38% de la población que están cubiertos bajo la Affordable Care Act. Ver asterisco en los datos que aún no están completos. Nuevamente, cada vez que hay pública, lo que verdaderamente importa es lo que resulta en el lenguaje en el documento. Pero lo que el liderazgo está diciendo, no puede decir que tienen los votos ahorita mismo para saber qué lenguaje va a aparecer en el documento. Esto parece que es una combinación de todas las mismas ideas sobre Medicaid que están apareciendo. Muchas personas dicen
es ok, yo podría sentir bien con ese paquete, pero bastantes cosas en el paquete no son familiares a nosotros. Hay unas ideas nuevas, pero creo que las dos cosas más grandes, el tema es que más costos administrativos para el Estado y más trabajo que los constituyentes tienen que hacer, como lleneo de papeles, más que ellos tienen que hacer para poder aplicar. Esas son las ideas. Muchas de estas cosas son familiares. Por ejemplo, el requisito de que tienen que demostrar que están trabajando. No, nos han dicho de que cuando uno pierde el trabajo bajo Medicare es una situación muy complicada. Eso está en la lista. Más elegibilidad, chequeos de elegibilidad. Y ahora los constituyentes van a tener que decir que son elegibles 2 veces al año, no solamente una vez al año. Van a tener que demostrarlo 2 veces al año en vez de una vez al año. Y demostrar la elegibilidad toma ya bastante tiempo y ahora puede que haya más papeleo para poder demostrarlo. Y es la misma idea. No está muy claro qué es lo que significa esa idea en cuanto a cambios e impactos a Medicaid. Una idea nueva que se enfoca en la gente que tiene Medicaid eh, al 100%, a 130% de pobreza. Quieren que esas personas en Medicaid paguen más para poder estar en Medicaid. En otras palabras, que tengan copay o otro tipo de seguro para poder pagar y recibir el cuidado de Medicare. Es una idea que trata de enfocarse en cierta población de gente que está recibiendo Medicare, pero también es una ah, ah, cuestión administrativa que significa que mucha gente perderá el servicio de cobertura. No es una cosa razonable, dicen, que porque es lo que hace el sector privado, pero esta gente son gente que está en este programa que no tienen otros recursos, tienen ingresos limitados y si tienen que pagar de su ingreso ya limitado, eso causa estrés en su presupuesto. Eh, Limitar lo que pueden usar los estados, eso también es algo que está en la mesa de discusión. Revocar las normas administrativas. Hay otras ideas que están dentro de esa mezcla de recortes que según ellos ahorrarían algo de dinero. El comité tiene que encontrar 880,000 millones de recortes. Se estima que lo que costaría en presupuesto federal son 400,000 millones. Entonces, si están serios en recortar hasta 880,000 millones, tienen que reducir menos en el gasto federal para llegar a ese número. Hay mucho en juego en cuanto a cómo están poniendo esto eh, para aplicarlo a más personas o para asegurarse de que menos personas tengan la excepción y así tal vez aumentar lo que el gobierno federal pueda ahorrar
tal vez hay otras ideas que no están en la lista que se pueden agregar o puede tal vez implementar unas ideas más grandes que tienen menos apoyo. Y solo anoche el, el liderazgo dijo que deberemos estar 2 trillones de recortes, pero a lo mejor tenemos que tener una menos ambición y tal vez podemos solamente recortar 1,5 trillones de recortes. Si hacemos menos recortes, a lo mejor no tenemos que hacer tantos cambios en el código de impuestos. Eso es muy importante porque los conservadores fiscales en la Cámara de Representantes saben que si no van a recortar tanto en los gastos, van a tener que hacer recortes que son consistentes con sus ah, posiciones de gastos que la gente ha tenido a través del tiempo. Su posición es de que si van a limitar las ganancias, no pueden recortar tanto. Y si no van a hacer los recortes, entonces no van a hacer cosas para tener más ganancia. Así que hay consistencia en cuanto al número de las propuestas de Medicaid que no tienen un impacto muy grande, pero 440,000 millones en recortes de Medicaid es mucho, pero no son 880,000 millones. Entonces, el mensaje aquí es que el trabajo que ustedes han estado haciendo y de aquí en adelante es que ustedes han hecho posible el recorte de lo que se quiere quitar. Su trabajo como defensores en todo el país y en Wisconsin han estado empujando a que los legisladores entiendan de que las ideas y políticas que están considerando tendrán un impacto en los estados, en el sistema de salud y a la gente que está recibiendo ese tipo de servicios. Así que respiren, a lo mejor no se sienten muy bien individualmente, pero estamos empezando a ver el primer triunfo. No estamos, no hay acuerdo en cuanto a lo que se quiere recortar, pero 400,000 millones es mucho menos que 880. Eh, Así que en la Cámara de Representantes están tratando de ah, tomar acciones en comité la semana que viene y van a tener que hacer eso si van a tomar todo el lenguaje legislativo para ponerlo dentro de una ley para poder votarlo en el pleno de la Cámara. Así que están peleando en contra del tiempo para poder cumplir con las metas de tiempo. El 9, los 3 comités dijeron que se van a reunir la próxima semana, el martes, y si no lo hacen, quiere decir que eso es una victoria más para los defensores. Así que cada retraso nos da más tiempo para que nosotros podamos explicar cómo esas ideas, hacer preguntas y explicar cómo afectan estos cambios. Estamos empezando a ver algunos estimados de la Oficina Congresional de Presupuesto en cuanto al impacto de estas ideas, cuánto ah, gasto se está reduciendo y por qué es importante, cuánta gente afecta, cuánta gente pierde su cobertura y cuánta gente se quedaría sin seguro. Así que su trabajo está ya demostrando a los legisladores que lo que están haciendo no es popular. Y
les está obligando a tener que movilizarse rápido y los nosotros tenemos que parar, seguir abogando por nosotros mismos, explicando cómo nos impactan, para que no los eliminen. En el Senado estarán movilizándose bastante rápido. Lo último que hemos oído el miércoles pasado de esta semana es de que el Senado no va a ser un proceso separado, sino que va a tomar lo que se apruebe en la Cámara de Representantes y continuar con eso. Así que van a hacerlo en cuanto se apruebe en la Cámara de Representantes. Es una, este es un cambio de proceso. eh, hay, ah, y es ese proceso general tradicional dura mucho, pero ahora para movilizarlo más rápido es que están cambiando la estrategia. Va a haber mucha presión para que los senadores lean lo que la Cámara ha estado acordado. No, no planifican utilizar el proceso de comités, así que cortarán mucha parte del proceso, lo cual quiere decir que es mucho más importante para que nosotros podamos, como defensores, tener influencia en lo de la Cámara, porque una vez que llegue al Senado y si no hay acuerdos en el Senado, entonces eso quiere decir que menos recortes. eh, Si, si nosotros podemos darles el mensaje en el Senado que no hay acuerdos en la Cámara de Representantes, entonces así que preparémonos para saber que vamos a tener más tiempo. Estaremos hablando en el lenguaje legislativo y les estaremos dando una lección básica en cuanto a eso significa. Pero primero, los comités de marcación de la Cámara se reúnen el martes por la tarde. Ese lenguaje eh, probablemente no estará disponible hasta el lunes por la tarde. Así que prepárense, hagan su plan para saber cómo responder cuando los comités de marcación se lleven a cabo y estaremos hablando sobre algunas de las ideas para prepararnos y saber qué preguntas hacer a los legisladores sobre cuáles son las cosas que posiblemente serán parte de esa legislación y qué preguntas podrá hacer al respecto. Es importante mostrarles a los legisladores que están siguiendo esto muy de cerca y qué significa para ustedes en cuanto al programa de Medicaid en el estado y que están haciendo preguntas difíciles. Esas, cuando hacen ese tipo de preguntas difíciles, eso les hace pensar a los legisladores que ustedes saben lo que están diciendo. Y, pero si les dan respuestas que no parecen justas, bien, es importante. Ya hemos visto que el trabajo de los defensores ha tenido resultados de 880 mil millones de recortes a la mitad. Y entonces la meta es, pues, lo que tenemos que saber es que lo que el Congreso hace es que lo están haciendo más difícil para la gente que necesita cuidado médico. No, no responder es una estrategia y también movilizar rápidamente es otra estrategia.
Si tiene algún grupo de defensores, prepárense para la semana que viene, en el sentido de que ustedes pueden estar listos para responder activamente a través de una nota de prensa, a medios sociales, ah, y reaccionar de manera pública. Nuestra meta es de, a- hacer que el proceso sea más lento y hacer que sea más difícil que la Cámara de Representantes vote más lentamente y para que el Senado también vea cuáles son las metas. Si tomamos metas una a la vez, podemos ver el impacto y a lo mejor inclusive no se verán tales cambios. Estas son 4 cosas que parece que tienen acuerdo dentro de la Cámara de Representantes. Aquí estaremos hablando sobre cosas que estaremos viendo dentro de la legislación. Una cosa es que ha habido tanta información, pero mm, en este momento lo más importante eh, es que ustedes vean lo que está pasando y que entiendan y les estaremos dando apoyo para que tengan la habilidad de poder ver dónde están los huecos y los detalles de la legislación que se implementa en la Cámara. Ustedes tienen la ventaja de que saben cómo funcionan las cosas, tienen una perspectiva única en cuanto a los cambios que realmente se necesitan. Así que, ¿cómo se dificulta? ¿Quién se afecta con estos cambios? ¿Quiénes creen ustedes que no se afecta? ¿Serán los ah, menos o más de lo que ellos piensan? Hay gente que no entra dentro de la definición, tal vez gente que da servicios sin pago. Entonces pensemos, ¿cómo se traduce esto si se hace proyecto de ley? Los requisitos de trabajo parece que tienen mucho acuerdo y hemos estado hablando sobre eso. Ok, y yo voy a empezarnos con el modelo de proyectos que acaba de salir la semana pasada en nuestros amigos. Tomaron nuestra idea muy seriamente. Wisconsin tiene que implementar requisitos de trabajo de personas en Medicare. Ahora, nadie sabe cuáles son los detalles que el Congreso está proponiendo, pero en Wisconsin sí tenemos un requerimiento para el trabajo para el programa de Full Share, cual muchas personas de Medicare también son parte de. Así que lo que hizo Twitch es que ellos vieron cuál es el costo de lo que sabemos. Ok, si nosotros tomamos los requisitos de que sabemos de los requerimientos de trabajos para el programa de Full Share y hacemos lo mismo para los grupos de Medicare, ¿cuál sería? Y lo que ellos sacaron es unas figuras de cuánto dinero administrativo se necesitaría para hacer ese trabajo. um, y cuántas personas en Medicare perderían cobertura. Tenemos que hacer una mirada más profunda sobre cuál va a ser el trabajo. Y cuando Trish hizo su modelo y cómo los cambios en el modelo va a impactar personas. Porque cuando tú haces algo que ya está puesto en un documento, lo que hacen los legislativos es van a seguirlo al pie de la letra. Ok, tenemos un requisito de trabajo para un programa de beneficios públicos. Vamos a hacer lo mismo para otro programa. Pero si es que estos parámetros
cambian, el costo también puede cambiar. Y si eso pasa, la gente puede perder la cobertura. Así que esto es lo que encontró DHS cuando ellos modelaron sus requerimientos. Ellos dijeron, ok, si es lo mismo y aplicamos el programa a todas las personas quienes creemos que van a ser el nos costaría un extra 66 millones de dólares. Y creemos de que 52,000 personas van a perder cobertura de Medicare. Ok. Así que, ¿cuáles son los requerimientos de trabajo para el programa de primeramente, cuando uno dice los requerimientos de trabajo, hay muchas cosas que tenemos que pensar. ¿Quién tiene que trabajar? ¿Qué es lo que se considera que es el trabajo? Y si es que tienen sus excepciones, ¿quiénes son las personas que se consideran exentadas? Estas son las reglas que tenemos ahorita mismo. Si eres entre 18 y 49 años, si no tienes dependientes, no cubre a todas las personas con disabilidades. ¿Qué es el trabajo? 80 horas al mes, ¿cuáles 20 horas a la semana? Así que tomamos su trabajo part-time. O si es que no trabajas 80 horas al mes, también hay otras formas que las personas pueden participar. Si eres un estudiante o un programa de trabajo, o puede ser cualquier combinación de esas cosas. Ok. La última pregunta es, nuevamente, los requerimientos de trabajo para el programa de Food Share. Puede ser que el tamaño del lenguaje sobre quién es exentado son mucho más grandes y mucho más expansa comparado al lenguaje que utilizamos para las personas que son elegibles. Si es que las personas no tienen que hacer el requerimiento para trabajar. Y si tienes tu cerebro de pólizas, deberías preguntar quién está determinando qué necesito tener. Es una idea antigua. Sí, de que tienes una disabilidad, no puedes trabajar. Sabemos de que eso no es verdad. Sabemos de que esa es una brecha. Y eso no ha cambiado en la ley. Mentalmente y físicamente. La habilidad a trabajar. Esta es verificada no poder trabajar. Que hay un requerimiento administrativo que tienes que encontrar un profesional de salud que pueden hacer este comentario y tienen que hacer este comentario en el tiempo adecuado para que niños bajo de la edad de 6 o una persona incapacitada. La palabra incapacitada puede incluir personas que están cuidando a una persona que tiene desafío. Pero esas son preguntas importantes. ¿Qué es lo que califica la palabra incapacitada? Puede significar una persona que necesita soporte, más soporte, o es una persona que está hospitalizada. Estas son preguntas que uno debe preguntar. Y es ahora lo que quiero que hagas, que pienses, ok, DHS hizo un estimado, 66 millones de dólares al año, 52,000 personas perderían cobertura. Y si te hace lo mismo a las personas de Medicare, pero si esos parámetros cambian, no significa de que el Congreso va a pensar que esos son los parámetros adecuados.
Ahorita esto aplica a personas que son entre la edad de 18 a 49. ¿Qué- ¿Y qué pasa con las personas que son 65 a 67? Oh, eh, sí, hombre, cuando los parámetros cambian en el término de la edad. Ahorita tenemos 80 horas al mes. ¿Qué pasaría si fuera 40 horas a la semana? Sería más difícil de que las personas em, puedan decir que trabajan 40 horas a la semana para poder ser exentados. Cuidadores de personas, puede ser menos de 6. ¿Y qué pasaría si excluye a personas que están cuidando a personas que tienen disabilidad? Y si cambia la definición de la palabra incapacitada, eso excluye personas bajo las medidas actuales. No estoy diciendo esto para darles miedo o para decir de qué es lo que va a pasar. Lo que estoy diciendo es de que los detalles de quién es querido y quién es exaltado puede cambiar. Y estas son las referencias, los ajustes que pueden hacer la diferencia grande. Y esto cambia la elegibilidad, puede agrandarlo mucho más o cortarlo. La Oficina de Accountabilidad Nacional, es posible de que no tengan el reporte listo hasta el otoño, cual es después de la reconciliación. De todos modos, sí está claro de que es algo expectativa que el costo de enviar esos requisitos de trabajo es muy alto para el número de personas para el que verdaderamente tienen un trabajo o están trabajando en un trabajo. Y sí cuesta bastante cobertura. Y esto es uno de los estudios que yo creo va a confirmar que mucho del análisis que ya existe, pero solamente sepan de que el gobierno, la oficina independiente está analizando qué es lo que esta idea significa verdaderamente en términos de impacto. Y ustedes como abogados, como de abogacía, tienen que saber que todas esas pólizas que suenan retóricamente, que sería una buena idea, es la razón por pueden ser subjetivas. Cuando existen los ofrecimientos de trabajo, estamos haciendo asunciones de que hay personas en Medicare que no están trabajando y esas personas que no están trabajando no serían o no workshops o excepciones y exenciones van a agarrar a todo. Y hay ciertas personas que no son trabajadores. Y pongo en lista todas esas cosas, porque todas estas puntos retóricos no son verdaderos y son asunciones, pero esas asunciones tienen impactos muy grandes, especialmente cuando no son verdaderos, son falsos. Y hemos cubierto esto ya. 64% de personas en Medicare ya están trabajando y las personas que ya están trabajando en Medicare están en Medicare porque no tienen ese seguro de trabajo, porque están trabajando trabajos de bajo pago y ellos no ah, ganan suficiente dinero para poder comprar un seguro en el mercado privado. Esos son los costos. Tienes que tener bajo dinero para poder estar en Medicare. Sí hay algunas personas en Medicare que no están trabajando, pero eh, es muy diferente de las asunciones que personas en Congreso están haciendo. No voy a repasar todas estas cosas, sobre todas estas estadísticas. Ustedes pueden verlas en su propio tiempo, pero el total número de personas que no están trabajando en Medicare es muy pequeño, 8% de toda la población. Y cuando piensas en esto, tiene sentido porque hay muchas personas de Medicare y pueden ser personas muy jóvenes y muy viejas. Así que el número de personas que
trabajan es normalmente trabajadores. Y cuando tienes 2/3 de esas personas que ya están trabajando, no hay muchas personas que no están trabajando. Y la mayoría de esas personas que no trabajan, no están trabajando por una razón, porque tienen problemas serios de salud, quizás pueden tener una enfermedad crónica, o sí están cuidando a niños menores, o son cuidadores de una persona anciana, pero sí hay un número de personas que están trabajando en Medicare y no son personas que los miembros del Congreso piden. Hay una retórica de que esas personas son, hombres que solamente juegan videojuegos y que no quieren trabajar. Eso no es verdad, no. Son personas que trabajaron por un bastante tiempo y fueron forzados a no poder tener no trabajar. Así que hay muy pocas personas en Medicare que no trabajan. Y esas personas que no trabajan son personas muy diferentes, que tienen diferentes habilidades. Simplemente no hay tantas personas para hacer una diferencia, para poder cambiar, las reglas. Y lo que esos requerimientos en verdaderamente significan, si es que si estás trabajando, tienes que demostrarlo. Y si no estás trabajando, tienes que ser exaltado. Y la mayoría de gente que está en Medicare ahorita, esto está poniendo una nueva, penalti que pierde el trabajo. Muchas personas que han perdido su trabajo. Puedo continuar con mi cuidado, pero me va a costar mucho más dinero porque el costo de continuar con el cuidado individual cuesta más. Ustedes entienden lo que significa si pierden su trabajo y con eso pierden la cobertura. La gente que eh, está en Medicaid porque no ganan lo suficiente para poder comprar seguro independiente. Es, lo están penalizando por perder su trabajo, en otras palabras. Estas son algunas de las preguntas que pueden hacer. Por ejemplo, ¿qué significa implementar el requisito de trabajo? Si usted está trabajando, ¿cómo lo prueba? ¿Qué necesita hacer? ¿Qué tal si se enferma o tiene que hospitalizar? ¿Cuál es todo el papeleo administrativo? Y ustedes ya saben lo que significa eso porque han tenido que renovar sus coberturas cada año. ¿Cuál es el proceso que ahora se requiere a individuos para simplemente decir, yo tengo un trabajo, no estoy sujeto a que me digan que no tengo trabajo en Medicaid? ¿Y con cuánta frecuencia tengo que hacerlo? Hay que tener en cuenta que yo no tengo que comprobar que tengo salud, que, que tengo cuidado médico con este es, este es algo extra y diferente para la gente que está en Medicaid. Y otro tipo de preguntas, ¿qué pasa si pierdo mi trabajo? Esas son algunas de las preguntas burocráticas ¿qué significa implementar una política de requisitos de empleo? Esas son algunas de las preguntas que individuos tienen que pensar en si se les dice que no, que van a perder su cobertura por no tener trabajo. Si tú crees que eres exento, ah, hay que saber quién se incluye en esas excepciones, cómo lo comprueba y con cuánta frecuencia lo comprueba y qué pasa si no puede evitarlo o no puede trabajar temporalmente. Eh, ¿Cómo puede comprobar que está trabajando sin paga y cuántas horas? Esas son cosas
que muchos de los legisladores deben estar también pensando en hacer al implementar nuevos requisitos que quieren que la gente haga. El mismo tipo de proceso en cuanto a más chequeos frecuentes en cuanto a elegibilidad. Si el Congreso dice que tenemos que hacerlo 2 veces al año, muchos de ustedes pueden poder decir hacer varias preguntas al respecto. ¿Qué necesitan hacer en cuanto a la burocracia? ¿Cuál es el valor que se agrega con esos requisitos? Y extra trabajo, y ponen este trabajo a lo que ya tenemos que preocuparnos. Nuestros amigos en el, ah, el comi- la oficina presupuestaria, eh, esto fue algo que se les pidió como parte de los demócratas. Algunas no son de tan alta consideración como se pensaba. Hemos hablado sobre revocar los impuestos a los proveedores. Eh, con la excepción de Alaska, hay, se usan las ganancias de los impuestos estatales ah, para poder aumentar las, las ganancias de los que dan servicios como proveedores. Una de las ideas es reducir la manera en que los estados hacen y limitarlo a una cierta cantidad. Y esto es lo que esto significaría que estoy enfatizando aquí que comi- la oficina de presupuesto dice la manera que lo están diciendo es que como sucede en estos casos, que si al reducir los beneficios y hay si se reduce el número de personas registradas en eh, el análisis aquí demuestra que esta política, este cambio de política resultaría en que los estados tengan que gente que está ahora en Medicaid no esté en Medicaid y que reduzcan los beneficios de Medicaid y cuánta gente se afectaría en tener cobertura con esos cambios. 8.6 millones de personas. ¿Cuántas personas se quedarían sin servicio? 3.9 millones de personas. Y otras cosas que me gustaría enfatizar aquí es el revocar de las normas legislativas para la elegibilidad. Pueden, pueden ver que la, la mayoría de de los ahorros que se proyectan vienen de el hecho de que los estados están reduciendo su número de registrados en el programa. En otras palabras, están am, deshaciéndose de las cosas que hacen más fácil que la gente se registre y los ahorros que se proyectan son de la gente que pierde la cobertura y que se queda sin seguro. Eso es un perfil del ejemplo de cómo los cambios pequeños pueden llevar a circunstancias más difíciles para individuos y terminar en hacer una diferencia en que mucha más gente pierda su cobertura. Los proveedores, eh, lo importante es que para varios estados es que los impuestos de los proveedores son una fuente importante de seguro, de dinero, que
eh, lo que se reciben es de los impuestos que les cobran los proveedores. En Wisconsin no es tan alto como en otros lugares. En otros estados sí tendrá un impacto muy grande en cuanto a la operación de programas de Medicaid. El Comité de Agricultura, lo que estaremos viendo aquí es cuáles son los recortes que harán al programa de SNAP. Hay propuestas que harían que los estados paguen cierta cantidad para poder recibir ayuda federal, que lo que es básicamente de la misma manera que funciona Medicaid y no es algo tan inusual que existe este mecanismo. Y generalmente es un porcentaje de, eh, sería algo nuevo para SNAP en cuanto a cuánto pagarían los estados, hasta el 25%, que sería pues un brinco, un salto muy alto. Y para el departamento para Wisconsin costaría 137 millones por año. Y la intención es de que los estados paguen más. También hay una propuesta para que los requisitos de trabajo sean más difíciles. Para el programa de Food Share, por ejemplo, lo están haciendo más difícil. Eso quiere decir que están cambiando los parámetros para que los estados apliquen esos requisitos administrativamente y supervisen necesariamente para que la gente cumpla esos requisitos. Cuando, cuando pensamos en cuanto a los cambios y para que se haga más a- accesible, a veces es tan importante lo que no está dentro de la legislación. Una de las cosas que yo estaré viendo es quién hace las decisiones en cuanto a cuáles son los requisitos de trabajo. Puede ser el Congreso que ponga dentro de la legislación diciéndoles a los estados cómo establecer los requisitos. En ese caso, los estados no tendrían opinión, sino que el Congreso lo dicta. Pero puede ser que el Congreso le da esa responsabilidad a alguna agencia federal. ¿Qué quiere decir? ¿Quién dentro de esa agencia decidirá lo que tienen que hacer o qué flexibilidad tienen los estados? O el Congreso puede decir, bueno, lo dejamos a los estados para que ellos se decidan y lo averigüen y resolucionen. Entonces, en ese caso, pues ya hay otro set de personas que hacen la decisión. Cuando el Congreso hace cambios, puede delegar las decisiones a otras personas, lo cual para los defensores significa que tenemos que seguir quiénes van a estar haciendo esas decisiones porque eso va a estar afectando a la gente y si se lo pasan a los estados, eso quiere decir que esos requisitos pueden cambiar siempre y cuando haya cambios en el estado también. Hay muchas cosas que hay que tenerse en mente en cuanto a la estructuración del lenguaje, quién está haciendo las decisiones y diciendo a los estados qué es lo que pueden o no pueden hacer y en cuanto a quién califica y a quién no. También es importante que los legisladores entiendan, eh, en el Departamento de Salud hay un infográfico que muestra quién está dentro de los programas de Food Share y cuánta gente está recibiendo Food Share y Medicare a la vez. Eso es importante porque tal vez representa su situación personal, pero si tenemos requisitos muy fuertes, difíciles en Food Share y
requisitos de trabajo también en Medicaid, ¿son los mismos requisitos o son diferentes? ¿Pueden utilizar el mismo comprobante para decir que están cumpliendo con los requisitos? Esas son preguntas importantes porque a veces los legisladores eh, establecen reglamentos para un programa y no para otro, y no se preocupan si son los mismos requisitos para otros programas. Otro tipo de preguntas que ustedes pueden hacer es pensar en que mientras salgan estas propuestas, cuánta gente eh, el incrementar el requisito de papeleo quiere decir que también hay mucho más que administrar. El comité de medios y arbitrios lo estamos viendo y les diremos qué es lo que vemos. Ah, esta semana pues nos indica que el trabajo que tienen es más difícil porque a lo mejor no pueden hacer los recortes que pensaban hacer, pero a lo mejor puede haber otras cosas que afectan a los beneficios de servicios públicos. También nos ha estado hablando sobre qué ver en el lenguaje legislativo que nos diga eh, a ver cómo se distancia el Congreso de sus propias decisiones. Lo importante es aquí es que ver que algunos de los cambios pueden ser temporarios, pueden eh, estar en una decisión. Otra cosa es que están tratando de dirigir a agencias o a alguien más para que hagan esas decisiones difíciles, por ejemplo, requisitos de trabajo. Es algo que tenemos que tener en la mira porque cómo están haciendo las decisiones para dejar de tomar responsabilidades y porque se los damos a alguien más que haga esas decisiones. Otra cosa que estamos viendo es también que si se está creando un costo nuevo para los estados, un requisito nuevo para los estados, o obligar a los estados a que hagan decisión, no están, y al mismo tiempo no se les está ayudando con dinero, está creando inconsistencias a través de otros estados, pero también creamos un escenario en que esos aumentos con menos dinero y menos gente crean ineficiencias de retrasos en que los estados y que la gente pierda la cobertura y beneficios, prestación. Eso estamos viendo como una especie de estrategia donde recortan personal, no disminuyen el trabajo. Hay errores que antes no pudieran haber pasado. Vamos, vamos a entrar al presupuesto presidencial. Eh, Estas son algunas de las ideas en cuanto a los recortes que hemos visto. Es una intención. El Congreso tiene que actuar, pero es la propuesta del presidente. Nos indica qué es importante para el presidente. Estamos esperando más detalles sobre sus peticiones más tarde este mes, pero es importante enfatizar que este presupuesto flaco, eh, esta propuesta intenta profundizar los recortes que ya se han hecho a través de Dodge. Hemos hablado de algunas de estas
cosas que han sucedido anteriormente en la rama ejecutiva en cuanto al presupuesto apropiado por el Congreso, o ha habido recortes, por ejemplo, en agencias recortes de personal. Son cosas que ya han sucedido y, y hay mucha litigación, muchas demandas, porque son cosas que han sucedido en marzo y eso dicta qué es lo que se seguirá haciendo. El Departamento de Servicios y Salud ah, tiene previsto hacer recortes de 26%. Es consistente con la idea de, de querer eliminar programas para personas con discapacidad. Hay un tema en este presupuesto de consolidar apropiaciones y recortar las becas de bloque. Y esa es una pauta que hemos visto que ha dejado a programas con menos fuerza y lleva a eliminar programas en su totalidad. Hay propuestas que se han estado utilizando como estrategia, pero no sabemos cuáles son específicamente las cantidades de, de lo que se está eliminando en su totalidad, pero es una estrategia que está eliminando los programas, por ejemplo, $1 millón, mil millones de dólares a diferentes agencias en educación. De nuevo, hay, hay lenguaje muy específico que dice que van a consolidar un montón de programas ah, y programas para gente con discapacidad dentro a una beca de bloque y mandársela así a los estados para que los padres la ejecuten y dejar fuera el Departamento de Educación. Es una aproximación similar a lo que otras becas se reciben, por ejemplo, Título 1. Además, el 35% de recortes para la Oficina de Servicios derechos civiles. Eso es además de los recortes que ya hemos visto anteriormente en estas presentaciones. Así que esto es una reducción real y como dijimos la semana pasada, la semana pasada hablamos del 50% de la reducción de empleados, ha hecho que las quejas que se han llevado a cabo no se procesen. En cuanto a la vivienda, ha sido un blanco en el propuesto presidencial. También ha habido muchos recortes en cuanto a programas y estrategias para reducir. No, no, no sé si los estados reciben dinero para administrar esos programas, pero para eso quiere decir que hay más extra costos extra para los estados y poder llevar a cabo los programas. En el Departamento de Justicia, otra reducción de derechos civiles es que hay un recorte de 195 millones para la Oficina de Derechos Civiles que lleva a cabo quejas que tienen que ver con personas con discapacidades. Ya el Departamento de Justicia ha perdido
el 75% de los abogados que trabajan ahí. Y este es un recorte extra, más allá de lo que ya se mencionó. En las próximas semanas, los secretarios de estas agencias van a estar delante del Comité de Apropiaciones y de Finanzas, comités que están ah, pun- pu- ah, que están redactando la legislación y pueden tomar un proceso similar a lo que tenemos en el estado en cuanto al, por ejemplo, en Wisconsin, el gobernador tiene su propio presupuesto y luego hay un comité de finanzas y tienen que procesar todos esos, ah, el presupuesto del estado. Entonces, ¿por qué habrá más cambios aparte de lo que se... Hay dos miembros de nuestra delegación que están en estos comités. En la Cámara de Representantes ya, ya para el 14 de mayo, el miércoles, va a haber una audiencia para escuchar del Departamento de Salud, del secretario Kennedy, en cuanto a su presupuesto. El representante Mark Buchan es parte de ese comité. Si tienen algunas preocupaciones o preguntas, este comité ha sido el comité que toma ese tipo de programas que tienen un impacto más amplio. Y si Mark Buchanan es su representante, a favor de mandarle sus preguntas a él. Y aún si él no es su representante, como ciudadano concerniente a cosas que suceden en Wisconsin, también déjenle saber para que él tome acción. En el Senado también, la senadora Baldwin es parte de ese comité. Ahí no ha habido un comité. Tengo con cosas que Viendo esto es lo que ha estado pasando en la rama ejecutiva. La semana pasada había un recorte de 1,7 para garantizaciones. A la hora sabemos que 10 millones de dólares en Wisconsin eran esos dólares podrían haber sido usados en los próximos 8 años. Y eso significa que han sido bastante de dinero la semana pasada. Es difícil ver los recortes que están pasando con el DSH. Y eso incluye la propuesta en la administración que impacta a todas las personas de organización de disabilidad, um, cuidado a largo plazo. Muchos de ustedes han estado preocupados sobre qué significa que estamos eliminando, que están representando a personas con disabilidad y personas adultas. Y es un ejemplo, un buen ejemplo, una historia del libro de ese proyecto de abogacía. Y creo que este es un mensaje correcto para usar. Organizaciones de abogacía tienen un rol importante, tenemos un rol importante en hacer las preguntas adecuadas. Algunas de las cosas que hemos estado hablando en esta oportunidad, una pieza legislativa es una idea sobre que alguien tiene que hacer las preguntas sobre la perspectiva de las personas que son afectadas por la legislatura. Creo que nos han dicho que el dinero en el 2025 que va a ser apropiado en marzo va a venir en tiempos normales, unas brechas sobre
cuándo la aprobación ha sido decidido y cuándo va a venir, pero estos bonos han sido frisados y esto es un ejemplo sobre este ejemplo que tenemos. Así que presión, hay más presión para personas de abogacía como ustedes en organizaciones de comunidades y les ha forzado y ha forzado al Departamento de Servicios Humanos en esta área, am, en esta área que no conocemos. Y ahora estamos sabiendo todas las preocupaciones que ustedes nos han estado trayendo a nuestras mesas sobre eso. Y aquí vemos una cuota de esa cuota y nos dice qué importante, la importancia de de nuestras organizaciones para la abogacía, específicamente asegurándonos que las personas con discapacidades puedan vivir en comunidades y hacer decisiones. Y eso no significa grupos de discapacidad. eh, no cambia, ¿verdad? Que las que actualmente están encargadas en distribuir a los fondos del 2025 no están tomadas desde el 2 de junio, cuando esos se vayan, va a ser muy difícil asegurarse de que los fondos continúen para esas organizaciones. Y nosotros creemos que actualmente el plan para eliminar y consolidar esas apropiaciones es una cosa, y reducir esto no ha cambiado. Todavía estamos en una posición en donde no sabemos exactamente cuál va a ser el plan, pero verdaderamente las eh, mecanías para tener el plan en moción ha cambiado. La abogacía importa ahorita. Y el trabajo en este particular pedazo es importante. Y yo ya he mencionado antes, son los que están saliendo del departamento, am, sigue subiendo. Teníamos 365 internados en enero y ahora solamente tenemos 105 y eso significa que hay mucha menos capacidad para hacer el trabajo que tradicionalmente ha sido parte de esto, de la misión de la oficina. La misión de la oficina ha cambiado para ser más enfocada en la orden, am, y no en la abogacía. Y no están tan enfocados en de que personas tengan el derecho a votar y que tengan el derecho a la vivienda y que tengan eh, eh, derecho a hablar contra la discriminación. Y otra historia sobre el seguro social. Hay más personas que vivas ahora que están marcadas en los récords. Y podría leer este artículo más grande, pero una de las cosas pequeñas que han cambiado es que hay, realmente significa que no pueden conectar, no pueden hacer conexiones con cuentas. Así que han incrementado los reportes y personas que han tenido que ir a las oficinas y demostrar que sí estoy o para poder recibir esos beneficios, un pedazo de certificado. Um, este cambio de póliza ha sido intencionada para ser detectada a personas que son inmigrantes y esencialmente hacerlo un, una, un incentivo financiero para removerse del país, um, para hacer un incentivo para salir del país. Es un ejemplo de que cuando haces un cambio en póliza que sea directa a un grupo de personas, y la mayoría de esas historias, de esta artículo en particular, eh, estamos viendo personas de mayor edad afectadas con este cambio de legislativa y bastantes de esas personas tienen que hacer mucho más trabajo para demostrar que merecen los beneficios.
y si tienen problemas, deberían contactar a su senador en el US. También hay servicios en constituciones y también pueden contactar nuestro general alternado en el estado. Quería que ustedes sepan que esto sí es un patrón más grande. No he escuchado de que eso está pasando en Wisconsin, pero sí está pasando en mi país. Hemos estado cumpliendo bastantes acciones porque sabía de que esto iba a tomar bastante tiempo de repasar. Así que ustedes ya saben el plan. Planeen ser reactivos, planeen cómo si esto va a pasar la próxima semana. Y si no es que pasa, es una victoria, pero tienen que saber qué es lo que se hay que hacer si es que eso sucede. Vamos a reaccionar a cualquier cosa que decían los comités. Después vamos a reaccionar am, sobre en los votos, vamos a reaccionar a la casa de votos, vamos a reaccionar para redactar un plan. Y si somos victoriosos, quizás eso no pasa en la próxima semana. Hay muchas oportunidades para seguir poniendo voces. Se conocen a enfermeras, se conocen a otras personas, personas en organizaciones que no han sido muy activas ahora mismo. Y va a haber muchas oportunidades para ser involucrados. Y un poco de algo que en el final, yo creo que muchos de nosotros pensábamos que íbamos a estar corriendo un maratón. Hubiéramos tenido un plan, hubiéramos hecho las cosas distintas. Hemos sido muy activos. Y probablemente, ok, estemos corriendo un maratón, hay que planear. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada semana para hacer lo que podamos correr con distancia al final y sentir nosotros mismos? Así que no tuvimos esa habilidad para planear y aquí la victoria no ha sido eh, vista por el tiempo. La victoria ha sido, es difícil ver cómo importa, pero sí importa. Tuve la razón que algunas ideas me dijo que simplemente han sido pasadas. Y esto es bueno. Tú eres la razón que ahora estamos hablando sobre 400 billones de dólares en vez de 800 billones de dólares. Y tú eres la razón que quizás eh, podríamos hablar sobre $0. Estamos en el medio de algo grande, en medio de algo que se siente que nunca empieza. Pero todo el trabajo que han estado haciendo, nos ha estado llegando un poco más cerca a la línea final, con menos noticias. Todas las carreras que han sido corridas, ganadas justo al final. Así que no importa cuánto tiempo tienen que correr, lo que importa es qué tan largo es la carrera. Y lo que importa es quién termina. Y eso nos motiva a seguir yendo, porque no hemos terminado. Y cuando llegamos a ese punto final, las cosas van a ser científicamente distintas a lo que hemos visto en enero, en un tiempo muy grande. Ok, voy a parar ahora, que tenemos algunas preguntas. Este es mi plan. Generalmente el lenguaje de marcación se publica en la página del comité. Va a haber muchas gentes, nerds a nivel nacional que estarán
poniendo atención para que en cuanto se publique, se podrá examinar y ver exactamente qué es lo que dice. No sé si eso será el martes por la mañana o cómo será, pero entonces veremos qué existe dentro del lenguaje y, bueno, y en cuanto al artículo del New York Times, cómo afecta. eh, SALT significa ah, impuestos estatales y locales. Y están tratando de agregar esto a la extensión de los impuestos del 2017 y cuando hay una legislación grande, tratan de agregar otras cosas para que se lleven a cabo estas propuestas se agregan, pero no creo que vayan a tener éxito porque las extensiones del 2017 no se, el Congreso está hablando del comité de medios para hacer recortes temporarios. Esas son estrategias que si hacemos algo por un periodo corto, nos da la oportunidad de hacer el argumento de nuevo dentro de un poco tiempo. Los impuestos de SALT estatales y locales los republicanos quieren que haya una deducción más alta para que para que la gente pueda deducir menos de sus impuestos. Posiblemente no tendrán ningún éxito en manobrar a los legisladores en cuanto al